Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Buenos días para todos. Celebramos hoy el domingo 13 del tiempo ordinario. El texto de hoy de las gotitas de esperanza es de un contenido precioso y esperanzador para todos. En él se revela el cumplimiento exacto del designio de Dios y la decisión firme de Jesús de ir hasta las últimas consecuencias con tal de lograr salvarnos. Cuenta San Lucas que Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Esto es, su decisión no tenía vuelta atrás. El camino iniciado era sin retorno. El Evangelio desde aquí no es solo para escuchar, sino para contemplar su ejemplo, seguir sus pasos, imitar sus acciones hasta llegar al punto máximo, a la cruz. Vale la pena que reflexionemos en torno a los dos lugares nombrados, Samaria, su punto de partida, y Jerusalén, la meta de su camino. Antes el Señor envía a Samaria a algunos mensajeros para que preparen su acogida. Él llega donde sea acogida antes la palabra de quienes lo anuncian. Desafortunadamente los samaritanos no lo recibieron, igual que los judíos e igual que sus mismos discípulos que no lo comprendían y no aceptaban su proyecto de salvación, que presentaba a un Jesús pequeño y humilde que se dejaba humillar hasta morir en la cruz. El camino hacia Jerusalén parte desde Samaria, y esto tiene una razón de ser, porque siendo él el buen samaritano de la humanidad, recorre todos los caminos habidos y por haber para encontrarse con nosotros, que precisamente por esos mismos caminos, alejándonos de Dios, hemos sido asaltados, golpeados, robados, esclavizados por el mal, quedando allí tendidos y medio muertos ante la indiferencia de tantos. Pero él inicia su camino en Samaria y lleno de misericordia viene a nuestro encuentro por todos los caminos, nos levanta y paga el precio de nuestra salvación, sanando las heridas, devolviéndonos hacia Jerusalén, símbolo de la casa del Padre, a donde quiere llevarnos a todos. Ya dijimos que en Samaria no fue acogido. Tenía el rostro del Mesías humillado, y esto no cabía en la mente de quien lo esperaba. Pecado fundamental de la humanidad, que es el de no saber acoger la inmensa pequeñez de Dios en Cristo, que en realidad es su máxima grandeza, por esperar en cambio un Dios grande y poderoso que se ponga a nuestro servicio y satisfaga todos nuestros caprichos. Es la soberbia de siempre que pretende colocarnos en el puesto de Dios, pretendiendo incluso que el mismo Dios se ponga a nuestros pies. Ante el rechazo, Santiago y Juan piden si pueden rogar para que caiga fuego del cielo sobre quienes lo han rechazado. Se olvidaron que el Señor no traía el fuego que calcina a los enemigos, sino el fuego de su amor que perdona. De ahí que Jesús los reprenda. La palabra reprender, la misma que se usa con el demonio cuando lo expulsaba. En realidad lo que hacía era un exorcismo para liberarlos de las tinieblas, para hacerlos salir del engaño y la mentira en la que estaban inmersos. Al final se van a otro pueblo. Como vemos, el rechazo no frena la misión, sino que la expande por otros horizontes, siempre de manera humilde, a la espera de que sea acogida por todos. Mientras iban de camino, alguien indeterminado, quiere seguirlo, olvidándose que su seguimiento no es iniciativa nuestra, no es una decisión propia. Por eso Jesús lo aterriza. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras son astutas como las serpientes, las aves ingenuas y sencillas como las palomas. De la misma forma, el hombre de mundo en su astucia se asegura los bienes necesarios para vivir bien. El hombre de Dios, como las aves, pone su seguridad en el cielo y hace depender su vida de Dios. De ahí que el Hijo del Hombre lo que tiene lo entrega. Es pobre, pequeño, sin madriguera. Es puro amor que quiere ser amado. En su nacimiento reclinó su cabeza en un pesebre y al final reclinará la cabeza en el madero de la cruz. Seguirlo entonces significa estar dispuesto a ser y a vivir como Él. A un segundo interlocutor le pide en cambio seguirlo. Para el caso este segundo opone una objeción. Antes ir a hacer otra cosa, aunque en realidad oculte otras intenciones. Hacer primero lo que más le interesa. Todo afecto, por sublime que sea, es secundario ante Dios. Colocar a la criatura antes que al Creador es invertir las cosas. Es pretender que Él haga nuestra voluntad y no al revés. El único deber que nos compete en realidad es la obediencia al Padre. Si no abandonamos todo afecto prioritario, no seremos libres y no lograremos darle sentido y plenitud a nuestra vida. El seguimiento es radical. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Un tercero le dice, te seguiré, pero déjame ir primero a despedirme de los de mi casa. El texto es análogo, la llamada de Eliseo por parte de Elías y como Elías. Le permite despedirse de los suyos, pero el mismo Jesús dirá, aquí hay uno que es más que Elías, más que Salomón y que todos. Su presencia, su grandeza y sobre todo su amor extremo exige obediencia inmediata.
Démosle gracias a Dios, que también nos llama. Cuando escuchamos las exigencias del llamado, pensamos que no es fácil. Pero no olvidemos que eso no es un esfuerzo nuestro, es un don de Dios. Acojamos su llamada, acojamos ese requerimiento que Él nos hace a seguirlo. Y cuando empecemos a seguirlo, nos daremos cuenta que el don que recibimos viene con todo lo necesario para poderlo hacer fielmente hasta el final. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.